Hola, buenas tardes. Bendiciones a todos los que hoy han dispuesto su corazón para escuchar este estudio bíblico. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos reúne en su presencia y nos pone frente a su palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida, Señor. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón, Señor, esté abierto a recibir tu palabra y se haga carne, sangre y hueso en nosotros y que se transforme en obras de vida según tu voluntad, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales para que escuchemos tu voz y meditemos en tus enseñanzas y podamos comprenderlas, Señor. Que cada día alimentemos nuestra fe con tu palabra y la pongamos en práctica, porque tu palabra es vida, gozo, paz y felicidad para nuestras vidas. Bendecimos nuestro ministerio Semillas de Fe, bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a sus hijas Ana Victoria y Camila Saraí, y a todos nuestros hermanos en Cristo. Amén. Y continuando con nuestros estudios sobre los milagros de Jesús, en esta oportunidad vamos a mirar al Señor Jesús como el amo sobre la enfermedad y la muerte. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56, tenemos el relato de dos obras milagrosas realizadas por el Señor Jesucristo: la sanidad de una mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Estas obras milagrosas y todas las otras obras milagrosas que realizó el Señor Jesús fueron las credenciales que autenticaban que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel. Permítanme leer todo el pasaje bíblico para tener un cuadro completo de lo que sucedió. Libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. Y dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, en los versículos anteriores de este capítulo 8 podemos ver que Jesús acababa de regresar de la región de los Gadarenos, en donde expulsó una legión de demonios de un hombre.
por lo cual fue rechazado y le rogaron que se fuera de sus contornos. Pero ahora, al regresar al lado occidental del lago, probablemente a Capernaum, nada más llegar salió a su encuentro un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, que le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. Qué contraste, ¿verdad? Mientras unos le rechazan y le piden salir de sus contornos, otros le esperan con el fin de acercarse a él e invitarle a venir a su casa. Y esta misma situación se repite en nuestros días constantemente, donde personas e incluso pueblos enteros manifiestan posturas completamente opuestas frente a Jesús. También nos llama la atención la actitud de la multitud, que según nos dice Lucas, cuando volvió Jesús le recibió con gozo porque todos le esperaban. ¿Y cuáles eran sus expectativas? Tal vez eran llevadas por su curiosidad por presenciar alguno de los milagros de Jesús, no lo sabemos. Y dice que al llegar le esperaba un hombre principal de la sinagoga. Este era el hombre que dirigía la actividad de la sinagoga judía de Capernaum. Por lo general se trataba de una persona acaudalada que gozaba de mucho respeto en la comunidad judía. La razón es que su hija de apenas 12 años yacía moribunda y su tiempo se acababa sin que pudieran hacer nada por ella. Así que, tan pronto como Jesús llegó, vino a su encuentro y le pidió desesperadamente que le acompañara a su casa. Sin duda, fue un acto evidente de fe, pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar diferentes obstáculos, algunos de ellos muy difíciles. El evangelista nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, y según vemos en pasajes anteriores, en este momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se unieron a los herodianos con el fin de destruirle, porque en un día de reposo había sanado a un hombre que tenía una mano seca. Y ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás de esa misma sinagoga en Capernaum, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedir ayuda a Jesús. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros, pero en este caso aún era más doloroso, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado por los líderes religiosos, según lo dice en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 22. Qué difícil tuvo que resultarle superar el qué dirán de sus correligionarios judíos, y tal vez si él mismo había participado en el rechazo a Jesús, tendrían también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado. Pero la auténtica fe siempre se encuentra con estos obstáculos, y para que pueda obtener su recompensa tendrán que superarlos. Pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios, al mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado y menospreciado, y pasar por encima del qué dirán de la gente cuando las cosas ven, cuando nos ven acercarnos a Jesús. Así que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeños enfermos o amenazados por la muerte. Así que, postrado a los pies de Jesús, con una intensa ansiedad y un tierno afecto, hizo su ruego: mi hija está agonizando, ven. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús. ¿Por qué entonces el Señor no hizo como en la historia del centurión, en que con una palabra bastó para sanarlo, como lo dice en el libro de Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10? Y evitando así el sufrimiento del padre y la misma muerte de la niña. Seguramente querían enseñar a Jairo y también a todos nosotros un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma,
Pero el Señor quería que avanzara hasta llegar a comprender que también tenía poder para resucitar a los muertos. Pero para poder llegar a aprender esto, no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera, lo que sin duda convirtió aquellos momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús, camino de su casa, en una angustia inimaginable. Algo similar ocurrió en el caso de Lázaro y sus 2 hermanas, y que relata Juan. Cuando le llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, aún se quedó 2 días más en donde estaba antes de ir. Este retraso tuvo como finalidad enseñar a Marta y a María que Jesús no solo tenía poder para sanar a su hermano enfermo, sino que Él mismo era la resurrección y la vida. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 3 y 6, del 3 al 6 y del 21 al 27. Pero este hombre no era el único que esperaba con ansias la llegada del Señor Jesús, sino también había una mujer que no se conoce su nombre. Esta mujer había pasado los 12 últimos años de su vida con un flujo de sangre. Su condición física debe haber sido deplorable por la anemia que acompaña al flujo de sangre. Su condición emocional debe haber sido desesperada, porque además de estar enferma, había gastado todo su dinero pagando a médicos para que le curen y ninguno había tenido éxito. Su condición espiritual no debe haber estado en buen nivel tampoco, porque a causa del flujo de sangre, esta mujer era inmunda, conforme a la ley que Dios dio a Israel por medio de Moisés, y en tales condiciones no podía entrar en el templo. Llama mucho la atención que el Señor Jesús no hizo acepción de personas. El uno era hombre, la otra era mujer. El uno era importante, la otra era común y corriente. El uno era rico, la otra no tenía ni un centavo. El uno estaba sano, la otra estaba muy enferma. El uno había disfrutado 12 años de su preciosa hija, la otra había padecido 12 años por su enfermedad. Lo único que tenían en común estas personas era que ambas habían llegado a lo último de la cuerda. El hombre estaba a punto de ver morir a su hija en la antesala de la juventud. La otra no tenía ninguna salida a su problema de salud, solo esperaba la muerte. Pero ambos estaban a punto de experimentar el poder del Señor Jesús en su vida. El hombre viendo a su hija volviendo a la vida y la mujer viendo el fin de su persistente enfermedad. De modo que el Señor Jesús emprendió viaje a la casa de Jairo, abriéndose paso por entre la multitud que le acompañaba. Fue en estas circunstancias que entró en escena la mujer del flujo de sangre. Ella no se atrevió a dirigir la palabra al Señor Jesús. Tal vez pensaba que el Señor Jesús jamás atendería a una pobre mujer como ella. Qué equivocada que estaba. En su desesperación pensó que si tan solo lograba tocarlo quedaría sana de su enfermedad. Así que se dio modos para abrirse paso entre la multitud y se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. El manto era una prenda que usaban los varones judíos para cumplir con lo que requería la ley de Moisés y tenía flecos en cada esquina. La mujer debe haber tocado uno de estos flecos. Al instante, el flujo de sangre de la mujer se detuvo. La mujer quedó curada, instantánea y totalmente, pero la gente no sabía lo que había pasado. En muchos sentidos, el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años de angustia en busca de paz en sus corazones sin lograr encontrarla. La buscan a través de diferentes remedios humanos sin encontrar ningún alivio. Van de una iglesia a otra sin sentir ningún tipo de mejoría para su estado espiritual. Buscan remedio para su alma en religiones, filosofías, obras, sacrificios, pero no encuentran nada. Antes se encuentran cada vez más desengañados de todo y desanimados. Lo que necesitan urgentemente es ir a Jesús, cueste lo que cueste. Pero una enfermedad de este tipo tenía también ciertas implicaciones religiosas que sin duda vendrían a aumentar su dolor.
Según la ley levítica, de Levítico 15, versículos 25 y 27, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto a Dios. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. También le impedía su trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. De hecho, cuando gastando sus escasas fuerzas logró abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús, contaminó a su impureza ceremonial a todos ellos y finalmente al mismo Jesús cuando lo tocó. Qué curiosa situación. En aquel camino, Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma. Dadas las implicaciones religiosas de su enfermedad, aquella mujer nunca habría ido a la sinagoga que presidía Jairo, así que difícilmente se conocerían. Pero ahora, por circunstancias muy diferentes, los dos estaban junto a Jesús, ambos igualmente necesitados de él. Y no cabe duda que la mujer sentía hondamente su necesidad. Y fue a raíz de escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que hacía cuando surgió en ella esa fe. Como en el caso de Jairo, se trataba de una fe auténtica que lograba superar los obstáculos. Como ya hemos dicho, su fe le dio las fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. Y cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús, venciendo las posibles críticas de aquellos que habían llegado a estar inmundos ceremonialmente por causa del contacto con ella. Algunos han pensado que puesto que lo que la mujer se había propuesto era tocar el borde del manto de Jesús, no se trataba tanto de fe sino de superstición. Otros han intentado usar el incidente para justificar su confianza en las reliquias, una práctica muy extendida en el catolicismo por muchos siglos. Pero debemos notar que Jesús subrayó que lo que le había salvado era su fe en él y le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de la fe que ella tenía en el poder de Jesús. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús, pero al hacerlo, intentó pasar desapercibida entre la multitud. Su actitud podía ser razonable, dado que los judíos no habrían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente les tocara. Pero, sin embargo, Jesús percibió con total claridad que había salido poder de él. Este es un hecho muy interesante que no debemos pasar por alto. Por un lado, es importante notar que, aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, esperando ver un milagro en la casa de Jairo. En este estado, un tanto alocado, se daban empujones e incluso apretaban a Jesús desconsideradamente. Por el contrario, la mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Jesús con un propósito completamente diferente. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. ¡Qué contraste! Pero esto mismo ocurre constantemente en la Iglesia de Cristo en el presente. Muchos acuden a escuchar acerca de Él, pero muy pocos son los que se acercan a Él con una fe personal que les pueda salvar. Observamos también la actitud de los discípulos cuando Jesús le hizo la pregunta: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Esto pone en evidencia no solo una falta de entendimiento de los discípulos, sino que también revela cierta ausencia de respeto y sensibilidad hacia Jesús. Si el maestro se detuvo para hacer aquella observación, a ellos les tocaba preguntarse la razón por la que lo hacía y no preguntarse la razón y no criticarle de esta forma,
un tanto cruda y ruda en que contestaron a su pregunta. Ellos también necesitaban aprender algo muy importante. Los discípulos no entendían el desgaste de Jesús por todas esas sanidades. Probablemente se habían acostumbrado a ver fluir el poder de Jesús sin ningún tipo de limitación y pensaron que era algo natural en él. Pero el Señor tenía que enseñarles que había un precio y que era alto. Humanamente hablando, podríamos decir que cuando el Señor Jesucristo creó este inmenso universo, no sufrió ningún tipo de desgaste. Pero una cosa totalmente diferente era tratar con el pecado del hombre. En algún sentido que es imposible explicar y cuantificar, la salvación del hombre sí que ha puesto fatiga, cansancio y mucho dolor para el Hijo de Dios. Recordemos que la misma ley de Dios decía que Jesús había quedado religiosamente impuro cuando la mujer con flujo de sangre le tocó. Lo dice en Levíticos capítulo 15, versículos 25 al 27. Y todo esto, como lo explica el apóstol Pablo, con la finalidad de llevar nuestra maldición para que nosotros pudiéramos ser salvados. Y dice en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. No podemos ir más allá en nuestros razonamientos por temor a equivocarnos, pero sí que debemos detenernos a adorar a Dios por su amor hacia cada uno de nosotros. Vemos entonces que los discípulos que estaban tan cerca del Señor ignoraban lo que estaban pasando. Por eso el Señor se detuvo para enseñarles un principio fundamental que nosotros debemos aprender también. Nunca podremos hacer algo digno para el Señor a menos que pongamos en ello algo de nosotros, de nuestra propia vida. El rey David lo expresó magníficamente cuando dijo, «No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada». Se lo dice en el 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Nos resultan incomprensibles aquellos creyentes que dicen estar dispuestos a servir al Señor, pero con calma, cuando les apetezca y se sientan con ánimos, sin agobios ni prisas. Esta actitud es incompatible con lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos ha enseñado. Si queremos seguir sus huellas, tendremos que estar dispuestos no solo a gastar lo nuestro, sino especialmente a gastarnos a nosotros mismos. Y es importante destacar que el Señor Jesús cumplía con todo el programa que su Padre le había encomendado. Y aunque una niña moribunda esperaba el toque de su mano, debía detenerse para atender a la mujer y sacar del incidente todo el perfume de su fe. Para ello era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino que confesara lo que había pasado. Fue entonces cuando Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Por supuesto, Cristo sabía quién era la persona que había sido sanada, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios en su vida. Y esto era necesario por varias razones. Confirmaba el principio que el apóstol Pablo expresó, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer. Nunca es su deseo que seamos salvados por su poder, pero que no tengamos nada que ver con él. Por eso, después de la sanidad, buscó el diálogo personal con la mujer. Además, tan precioso ejemplo de fe no debía quedar oculto a los ojos de la multitud de curiosos, que debían aprender que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Cristo. En un principio, la mujer intentó esconderse, probablemente para no tener que ruborizarse contando públicamente la naturaleza de su enfermedad y la manera en la que había recibido su sanidad. Pero como cristianos debemos recordar que nunca hemos de avergonzarnos de confesar ante los hombres lo que Cristo ha hecho por nosotros. De hecho, debemos esforzarnos en buscar la oportunidad para hacerlo.
Finalmente, la fe de la mujer le hizo vencer todos los obstáculos e hizo una conmovedora confesión, donde de manera maravillosa se combinaba humildad y franqueza en cuanto a su necesidad y la debida gratitud y adoración en vista de su curación. Tal vez ella esperaba alguna reprensión de parte del Señor por haberle tocado estando inmunda ceremonialmente, pero nada más lejos de eso. El Señor le animó y confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Fácilmente podemos imaginar el alivio de la mujer después de haber confesado a Cristo públicamente. Y a partir de ese momento, la mujer volvió a formar parte de la vida social y religiosa del pueblo de Dios. Pero mientras la mujer sentía el profundo alivio de su sanidad, no debemos olvidar que Jairo seguía al lado de Jesús, impaciente, consumiéndose en su angustia, preguntándose una y otra vez por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba. Muchas veces llegamos a sentir lo mismo, viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros nos consumimos en la impaciencia esperando que obre también en nuestra situación. Es entonces cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro?». No es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, pero si se trata de un niño pequeño y es nuestro propio hijo, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Ante una situación así, parece que ya no queda lugar para la esperanza. Como dicen, todo tiene solución menos la muerte. De hecho, esta fue la actitud de los que le dieron la noticia a Jairo: «¿Para qué molestas al maestro? Ya no hay más nada que se pueda hacer». Pero si esto no era suficiente, el ambiente al llegar a casa con todas las plañideras llorando, gritando, gesticulando, hacían que la desesperación y la desolación fueran totales. Pero en ese mismo instante el Señor Jesús intervino y le dijo: «No temas, cree solamente». Si alguien podía transmitir algún tipo de esperanza en una situación así, ese solo podía ser Jesús. Cuando todos los recursos humanos fallan, solo quedan los divinos. Jesús le dijo a Jairo que no temiera, sino que creyera. Jesús sabía que el temor y la fe no van juntos. Cree solamente. ¿Qué se supone que Jairo tenía que creer? Su hija había muerto, ya no había esperanza, pero lo único que tenía que creer es la palabra de Jesús, porque es lo único que trae esperanza. Tenemos tendencia a agarrarnos a la esperanza mientras podamos ver una puerta abierta, pero eso es una esperanza del mundo. Eso es andar por vista y no por fe. Jesús le dijo: «No temas, cree solamente». Cuando todo lo que tenemos es fe, cuando sabemos que no hay solución, ni por suerte ni por circunstancias, es cuando andamos por fe y crecemos en ella. La fe crece durante esas ocasiones cuando Dios es el que interviene sabiendo que no hay ninguna salida. Para nosotros hoy día es igual. Tenemos que creer y confiar en la palabra de Dios. Es como si Dios mismo nos hablara aquí delante. Su palabra sigue teniendo autoridad, la misma que en aquel entonces. Ya comentamos al principio que el propósito de Cristo era elevar la fe de Jairo a nuevos horizontes. Quería que llegara a entender que Él no solo tiene poder para sanar enfermos, sino también para resucitar muertos. Pero para ello tendría que vencer nuevos obstáculos. Para empezar, debía creer que Jesús podía hacer lo que todos los demás hombres consideran que es imposible: resucitar un muerto. Tenía que creer que con Cristo la muerte no es el fin de todas las esperanzas humanas. Y más tarde, cuando llegaron a la casa, tendría que soportar también las burlas de la gente que se rieron de Cristo cuando dijo que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Cuando llegaron a la casa de Jairo, Jesús echó fuera a todos, quedando solo los padres de la niña y 3 de sus discípulos,
Pedro, Juan y Jacobo. Pero ¿por qué no permitió que otros entraran? ¿Por qué después de resucitar a la niña mandó a los padres que no dijeran nada ni a nadie? Probablemente una de las razones para sacar fuera a las lloronas y muchos otros de los presentes era porque su actitud constituía un estorbo para la manifestación del poder del Señor. No nos olvidemos que muchos de ellos estaban burlando de Jesús cuando dijo que la niña estaba durmiendo. Y la muerte para un creyente es como quedarse dormido. ¿Por qué? Pues porque la muerte para el creyente no es el fin de todo. Es como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su venida. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 17. En el caso de esta niña estaba por entrar en acción el poder de aquel que es la resurrección y la vida, y que por tanto tiene poder para volver a la vida a alguien que ha muerto. Y por otro lado, al escoger a estos 3 discípulos, tal vez se debió al hecho de que este era el número de testigos que exigía la ley para que un testimonio fuera válido. Eso lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6. Aunque curiosamente, este grupo de 3 discípulos fue el mismo con el que el Señor se apartó también en el monte de la Transfiguración y más tarde en el huerto de Getsemaní. Debemos deducir que estos 3 apóstoles formaban un grupo más íntimo con el Señor y que los estaba formando para tareas especiales. Y en cuanto a la insistencia del Señor por mantener sus milagros en secreto, ya hemos señalado en otras ocasiones que Él no quería encender el fervor popular hasta el punto en que las multitudes lo tomaran para dirigir un levantamiento contra los romanos. En el comportamiento de Jesús nunca encontramos la actitud de algunos hacedores de milagros en nuestro tiempo, que se ufanan de lo que hacen y buscan toda la publicidad posible para sí mismos. El Señor tampoco se prestaba nunca para satisfacer la curiosidad de la gente que solo andaba en busca de lo espectacular. Otro detalle muy interesante es la forma en la que Jesús resucitó a la niña. Él le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Instantáneamente, el espíritu volvió a la niña y se levantó y comió, y los padres estaban atónitos por el Señor Jesús, pero el Señor Jesús mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido, porque no le interesaba la fama. El amor, la dulzura, el cariño con que Jesús dijo aquellas palabras no llegaron a borrarse nunca de la mente de Pedro. Así que cuando él contara esta historia, seguiría pronunciando estas mismas palabras. Y para concluir, vemos que Jesús obra de manera diferente y a la vez igual con cada persona. Él puede tocar nuestras necesidades de la misma manera. La hija de Jairo tenía 12 años de alegría que se iban apagando. La mujer tuvo 12 años de agonía que parecían sin esperanza. En ambas, la historia abarca 12 años. 12 en la Biblia es el número de la administración de Dios en la tierra, o su soberanía manifestada a la humanidad. En nuestra historia, Él concedió ese periodo de tiempo antes de actuar en lo que el evangelista de hoy vería como la convicción y conversión de 2 individuos. Jairo fue un hombre importante, líder de la sinagoga. La mujer no era nadie para el mundo, ni siquiera sabemos su nombre. Jairo probablemente era un hombre rico, porque era un hombre importante. La mujer era pobre porque gastó todo lo que tenía en médicos. Jairo vino públicamente a Jesús, la mujer vino en secreto. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho para sanar a su hija, y la mujer pensó que todo lo que necesitaba era tocar la túnica de Jesús. Jesús respondió a la mujer inmediatamente y sin embargo respondió a la hija de Jairo después de un retraso. La hija de Jairo fue sanada en secreto y la mujer públicamente. Jesús las rescató a las 2 de la muerte. Este doble milagro enseñó a los discípulos que Jesús tenía y tiene poder y control sobre toda enfermedad y muerte.
Entonces, ¿cómo no va a poder satisfacer su necesidad cualquiera que sea? Por supuesto que Él lo hará en su tiempo y a su manera, pero es seguro que lo hará. No pierda la esperanza. Nuestro Salvador es experto en imposibles. Y como reflexión final, quiero decirles, hermanos, que probablemente muchos de nosotros estemos pasando en este momento que, aunque Jesús sanó a esta mujer y resucitó a esta niña, sin embargo, no hace lo mismo con nosotros en este tiempo. Nosotros también tenemos fe en Cristo, pero aún así, aunque deseamos ver sanados a nuestros seres queridos, no siempre vemos que esto ocurra, y en muchas ocasiones la muerte nos separa de ellos de manera irremediable. ¿Por qué Dios no actúa de la misma forma hoy en día? Es evidente que este relato no tiene como finalidad animarnos a que nosotros esperemos lo mismo en el día de hoy. Tal vez esa sea una de las razones por las que Cristo encargó a todos que mantuvieran el secreto tanto como fuera posible para que nadie lo supiese. Pero lo que sí se proponía enseñarnos por medio de estos milagros es que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente nueva de la enfermedad y de la muerte. Una visión que el mundo no compartirá nunca. Ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él y en su reino ya no existirán más. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Gloria a Dios. Así que esta ha sido nuestra enseñanza esta semana. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por las distintas redes sociales y que puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti, o si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único. Me despido de ustedes, su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez.